Seguimos esta noche en Minuto 1, la realidad. Y lo decíamos al inicio del programa, hemos vuelto a la realidad. Nosotros nunca nos fuimos, pero sí durante estos últimos días el gobierno y la cadena de la felicidad oficialista intentó venderte que de un día para el otro estábamos en el primer mundo, que de un día para el otro se habían solucionado todos los problemas de la Argentina. Terminó el G20 y la dura realidad de la Argentina hoy volvió a asomar y emergió con fuerza. En todos los aspectos, en los políticos, en la presión del gobierno sobre jueces independientes, en los datos económicos de la realidad que están marcando una vez más la peor caída industrial y de la construcción de los últimos años en la Argentina. El dato que más nos duele, el de UNICEF, 48% de los chicos de la Argentina son pobres. 6.300.000 chicos sobre 13 millones son pobres, no tienen las mínimas condiciones de vida dignas. ¿Qué país podemos esperar en el futuro con este presente y con estas cifras y estas estadísticas? Por eso, la realidad le da otra bofetada al gobierno de Cambiemos. Cuando ayer el presidente decía que los líderes mundiales lo habían felicitado por ir por el rumbo correcto, ¿este es el rumbo correcto? Mire las estadísticas, hay que repasarlas una vez más. La caída en la industria y la pérdida. Esto es la pobreza. 38% ya de la población afectada por la pobreza. 17 millones de personas pobres en la Argentina. Los chicos, los niños, los que más duele, 48% de los chicos. 6.300.000 chicos en zona de pobreza en la Argentina. Y los datos de la economía, los datos del INDEC. 6,8 el derrumbe de la industria durante el mes de octubre. La pérdida desde diciembre del 2015, bueno, desplome, 23% textil, 10% automotriz, metal mecánica 21,39. Pero la pérdida de puestos industriales, que ya llega a 103.900 personas, destrucción de puestos industriales. Esta es la realidad de la Argentina, esto es lo que está dejándonos el gobierno. 107.000, me quedé corto. 107.900 puestos industriales destruidos desde diciembre del 2015 a la fecha. Y lo decíamos y lo repasamos, Fernando, hoy volvió a subir el dólar y también el riesgo país que trepó a los 700 puntos, ¿no? Sí, 2,5 acumuló la industria en todo el año, así que no es un efecto solo de octubre. Viene pegándole muy duro a la industria, 6 meses consecutivos de caída, ya 2,5 acumuló. Y ayer parecía que había cambiado el clima, que había mejor contexto internacional, que el G20 había dejado una onda de paz y amor en los mercados que se iba a reflejar en una nueva onda de compra de títulos públicos argentinos y un mejor contexto en los climas, un mejor clima en los mercados globales. Esta es la respuesta del mercado. Cayeron todas las bolsas. Nueva York, Madrid, Londres, París, Milán, Frankfurt, Tokio, San Pablo. No hubo una sola bolsa que se salve de la caída hoy, un martes no negro, pero bastante parecido, después de un lunes que parecía que iban a repuntar. Y esto también se extendió a la ciudad, a Buenos Aires, ¿no? Tenemos, el dólar rebotó muy fuerte, subió entre 68 y 75 centavos según el mercado, 38, 32 llegó al público, el riesgo país se volvió a disparar a los 700 puntos, y esto lo que marca es que la Argentina sigue en zona de default. Cada vez que el riesgo país está en estos niveles, quiere decir que el mercado no le cree. El otro día vimos los números, los títulos públicos con garantía del FMI rinden 3 puntos. Los títulos públicos que no tienen garantía del FMI rinden 11%. Así que ahí está el verdadero riesgo. Cayeron los bonos,
un contexto que muestra que el G20 pasó, pero las consecuencias, la economía sigue igual, Gustavo. Muy bien, enseguida lo vamos a estar analizando esto. Hoy fue suspendido el juez Luis Carzoglio. La presión del gobierno de Macri, la presión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Recordemos, el juez que se negó a cumplir que el gobierno había determinado la orden de detención contra Pablo Moyano. Lo recordamos, el juez denunció que 2 agentes de la AFI se habían hecho presente en su despacho y que en nombre del presidente le habían pedido, como gesto de suma importancia, meter preso a Pablo Moyano. El juez no encontró elementos, no se arrodilló frente al poder, hoy quedó suspendido, y esto decía el doctor Luis Carzoglio. Entonces, por eso hacemos esto en el Polo Judicial de Avellaneda, que es un orgullo para la gente de Avellaneda. ¿Por qué hacemos la conferencia de prensa? Porque seguimos enfrentando un ataque mediático de algunos sectores del periodismo que no hacen honor a su función. El periodismo tiene que ser objetivo, el periodismo tiene que ser verdad, y hay medios que lamentablemente no solo están trabajando para la mentira, sino que están trabajando para destruir a gente. Y yo como juez no voy a permitir nunca que se destruya a nadie, ni que se manche a nadie, ni los demás ni a mí, y menos que se intente perjudicar a una familia. Desde que el 16 de octubre rechacé la detención de Pablo Moyano con mi sincera convicción, porque lo hice en función de lo que tenía y porque, pese a las presiones que tuve, resolví según el derecho. A partir de ese momento, y 15 o 20 días antes también, había medios que se dedicaban a poner en duda mi capacidad como juez y mi capacidad como decididor en esta causa. De todas esas maniobras, Carzoglio pudo haber sido víctima, pero la víctima principal es mi familia. Muy bien, así denunciaba el doctor Carzoglio la persecución que está sufriendo por el poder de turno por no haber aceptado mandar a prisión a Pablo Moyano. Y para meternos ya en el debate, lo que fue la noticia detonante, otra vez Carrió rompe, amplía la grieta en Cambiemos, otra vez Carrió con los tapones de punta contra Patricia Bullrich. La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Dice Carrió, esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. No me importa lo que opine el presidente. Sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. Carrió, que sale en 3 tuits a romper con todo, con esta reglamentación realmente muchos consideran aberrante de la ministra Patricia Bullrich, que le da vía libre a la fuerza de seguridad para matar en actitud sospechosa. Bien, estamos con Raúl Timerman, consultor político, está el diputado nacional Juan Cabandier, la senadora Odarda, el sociólogo Carlos De Angeli y el economista Andrés Anciaín, porque tenemos para todo para debatir en esta noche. Diputado Cabandier, bueno, usted forma parte de la Comisión de Seguridad, sí. Obviamente está en contra y hasta Carrió ahora sale a romper, digamos, con lo que Patricia Bullrich presentó. Sí, creo que Carrió en este sentido es coherente. Claro. ¿No? La verdad son años que en esto uno puede decir hay coherencia en la postura de Carrió. La verdad que a lo que asiste Carrió, y lo refleja en el Twitter, es lo que muchos pensamos. Una especie de bolsonarización del gobierno o de algunos actores del gobierno, como el caso de Patricia Bullrich. Ahora, ¿será por convicción o será por conveniencia? Lo cierto es
que Argentina sigue siendo uno de los países con menos índices de inseguridad, es decir, con menos homicidios cada 100.000 habitantes de la región, junto a Uruguay y junto a Chile, y la verdad que el gobierno lo que hace con esta actitud, o con esta resolución que quiere ir por arriba del Código Penal, cosa que está prohibido, es inconstitucional, lo que está haciendo es querer militarizar la sociedad argentina, querer trasladar lo mismo que sucede en Brasil, que es muy distinto, porque en Argentina tenemos menos de 100.000 homicidios cada 100.000 habitantes y Brasil tiene 30, entonces... trasladar la idea de Bolsonaro de Brasil a Argentina es bueno, garrafal. ella también en otras declaraciones periodísticas esta tarde se manifiesta contra el populismo de derecha que intenta imponer Bolsonaro. Es decir, ahí ella también se distingue de lo que sectores del gobierno están queriendo copiar, ¿no? Bueno, se distingue, pero uno puede quizás ver algunos rasgos de Patricia Bullrich con sus recurrentes salidas con ropa militar, sus posturas del lado de lo armamentístico. No me extrañaría a mí que en los próximos meses, años, volvamos o tengamos en Argentina lo que proliferó en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que es la industria de la inseguridad, es decir, los armamentos. Bueno, Patricia Bullrich fue la que hace poco tiempo, Gato, fue la que dijo que si la gente quiere armada, que vaya armada. Entonces, la verdad que estamos ante un problema, ¿no? Porque se quiere resolver vía la seguridad lo que no se puede resolver en términos económicos y sociales, que el único responsable es el gobierno. Senadora Oudarda, ¿cómo toma primero la reglamentación y ahora, bueno, desde el propio Cambiemos que Carrió sale a romper, digamos, todo esto, ¿no? Nosotros hoy presentamos un pedido de interpelación a la ministra Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, justamente porque esta resolución rompe con el principio de inocencia, que es un principio de nuestro Código Penal e inclusive de nuestra Constitución Nacional, porque legaliza de alguna forma muy clara, legaliza el gatillo fácil, legaliza los fusilamientos, e inclusive de niños, ¿no? Por eso cuando veíamos recién esos datos tan crueles de que casi el 50% de los niños argentinos son pobres, o sea, 1 de cada 2 niños argentinos es pobre. Decíamos también hace un tiempo, lo decía la Universidad Católica Argentina, 1 de cada 3 niños comen comedores en la Argentina de hoy, ¿no? Y esto va relacionado con esta nueva resolución de Bullrich que habilita armas letales que inclusive contravienen inclusive la Convención sobre los Derechos del Niño, porque no distingue de adultos, menores, mujeres, digamos, tiene relación con la represión que necesita el gobierno para imponer sus políticas económicas, es muy claro. Raúl Timerman, ¿cómo analizás? Primero la jugada del gobierno, salen, Carrió con los tapones de punta a romper otra vez y a dejar mal parado al presidente, ¿no? Ni hablemos de Patricia Bullrich. Vos lo decís más o menos claramente, otra vez. Digamos, recordás que Carrió varias veces salió con los tapones de punta. La última vez que recuerdo es ese famoso fin de semana que en Olivos se decidía si el ministro de Economía seguía. Sí. No seguía ella, se recluyó en su casa y largó que si le dan un ministerio un radical, se refería a Sanz, ella patea el tablero. Primero Carrió cuando dice estas cosas, punto 1, cree en eso. Claro. Carrió no dice cosas en las que ella no cree. Ella cree en eso. Segundo punto, Carrió siempre le habla a una sola persona, al presidente. Claro. Carrió le está pidiendo al presidente, recibime, que necesito hablar con vos. Y el presidente la va a recibir y va a hablar con ella. ¿La recibirá? ¿Estás seguro? Segurísimo. Y tercer, un intermediario, digamos. No, ahí me parece. ¿No crees que hay un tercer punto? Sí, perdón. Hay un tercer punto. Patricia Bullrich, cuando saca esa resolución, la modificación del reglamento de las fuerzas federales, se coloca en un lugar tremendo desde el punto de vista del progresismo y los derechos humanos, en un lugar tremendo. Carrió sale a compensar como un ala republicana de Cambiemos. Carrió sale como la parte democrática de Cambiemos. Cambiemos empezó la campaña electoral. Si no nos damos cuenta que ya están en campaña para las elecciones, aquellos que no se dan cuenta van a perder mucho tiempo y muy valioso. Hay 3 problemas graves en la sociedad argentina y no nombro el de la pobreza que vos nombrás
porque la gente no lo nombra, porque la pobreza es terrible, pero se ha hecho invisible. Yo te agradezco que vos muestres permanentemente los índices de pobreza. La pobreza para la clase media argentina se ha hecho invisible. Es tremendo eso, No Raúl. la ven. Entonces nunca te aparece la negar, pobreza. Como naturaliza el gobierno, sí, pero está digamos, bien. los problemas económicos, diciéndote 4 o 5 meses aguantá, ya vamos a pasar, te dicen no hay pobreza. Siempre, te quieren sí. decir no hay pobreza cuando está. Pero siempre se le pide paciencia a los pobres. Nunca se le pide paciencia a los ricos. No se le dice a los ricos, señores, miren, esta primera etapa de gobierno vamos a hacer una distribución de la riqueza donde los más humildes van a recibir más. Ustedes tengan paciencia que va a llegar el derrame. No, siempre es al revés. Punto uno. No, pero quería referirme a otra cosa. Hay 3 problemas que la sociedad argentina reclama que se resuelvan. El problema de la inflación, del trabajo y la inseguridad. La inflación y el trabajo de aquí a las elecciones, el gobierno no lo va a resolver. Entonces ataca el único tema que va a ser el caballito de batalla para el proceso electoral, la inseguridad. Y ahí, Juan, porque muchas veces dicen el progresismo o los sectores progresistas no tienen respuestas por el tema de la inseguridad o el tema de la seguridad, o tienen prejuicios para atacar, y por eso el gobierno avanza con estas bestialidades que hasta la propia Carrió dice, muchachos, se les fue la mano. Nosotros tenemos la obligación de abordar temas de inseguridad o de seguridad o del tratamiento de la seguridad y las políticas públicas en favor de la seguridad, porque además es una demanda de la población, como bien decía Raúl. Ahora, evidentemente, digamos, vía las fuerzas, vía la coacción, no se va a solucionar. Lo que uno va a intentar hacer ahí es tapar un conflicto que hay. La verdad que lo que hay que hacer es solucionarlo de base. El conflicto de la inseguridad se resuelve con inclusión. Ahora, no significa que uno tenga que tener una actitud firme y contundente con respecto a las fuerzas. Nosotros llevamos, o tuvimos, fue parte de lo que es el kirchnerismo durante los 12 años de gobierno, o parte de esos 12 años, a Aslanian, que hizo una tarea muy importante en la provincia de Buenos Aires para reordenar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Es cierto que de ninguna manera vamos a poder solucionar el tema de inseguridad dándole autonomía y autocontrol a las mismas fuerzas. Y la verdad es que hoy lo que está sucediendo, a pesar de los índices que miente la ministra Bullrich, hoy hay más delitos en la provincia de Buenos Aires. Y los datos... Sí, porque no han podido tampoco. No han podido. Porque, digamos, Cambiemos decía, somos expertos, venimos a solucionar, vamos a solucionar el tema de la seguridad. No lo han podido solucionar. No, el jefe de la Policía Federal reconoció de que se robaba por hambre. Exactamente. Ahora, increíblemente, me apoyo en las palabras de Juan Cavalier. Una política de inclusión da seguridad. Claro. Yo voy a insistir con algo. Yo debo ser el único formoseño que nació en la sala 20 del Hospital Rivadavia en el año 45. Pero en la provincia de Formosa, que hay una comunidad organizada y está distribuido el ingreso, es la provincia más segura de la República Argentina. Vos a las 12 de la noche vas caminando por Formosa y estás seguro que no te va a pasar nada. ¿Y por qué eso? Porque es una comunidad organizada donde el ingreso está distribuido, es una sociedad pobre pero igualitaria. Sí, sí. Lo sumamos al sociólogo Carlos de Ángeles. Carlos, buenas noches. Hola, también. ¿qué tal? Yo lo veo un poquito distinto. A ver. Creo que el gobierno hay que hacer memoria corta, ¿no? 15 días, crisis nacional por River Boca, ¿no? El gran lío, las barras bravas, un estupor, un enojo generalizado, mucho enojo contra el propio gobierno, la idea de renuncia justamente el ministro de la Seguridad de la ciudad. Se habla de todo el tema de Boca River, parecía que era el único que se podía hablar en Argentina, cuando avanzaba lo del G20 y no se discutían cuestiones inherentes al G20. Pasa el G20, pasa en paz la famosa organización y demás, y ahí el gobierno encuentra una herramienta para avanzar hacia la campaña del gobierno. O sea, muestra un orden militarizado, pero un orden al fin. Y parte del electorado propio le dice, pero Mauricio, ¿por qué esta seguridad no aparece también en el día a día? Cosa imposible, sabemos que había prácticamente un estado de sitio. Y de alguna forma, estas decisiones de Bullrich es una continuación del G20. De decir, bueno, ahora, vos fíjate, Chocobar. La doctrina de Chocobar es, no le da la voz de alto y dispara. Ahora se va a poder
no dar la voz de alto y disparar. Yo creo que no va a prosperar, pero va a quedar establecido que el gobierno está en esa línea, como cuando en algún momento decía, cuando Macri era jefe de gobierno, decía, queremos hacer todo, queremos sacar los trapitos y el gobierno nacional no me deja. Ahora, también esto, Macri posiciona a Bullrich, esto no sé si lo he visto solo, creo que habló más de Bullrich en todo el G20 que del canciller, que se supone que es una fiesta de la Cancillería, ¿no? Está a todos los... Entonces, aparece esta cuestión muy fuerte y la medición que todo el mundo está haciendo de la fórmula Macri-Bullrich. Me parece que Carrió sale a disputar ese lugar, claro, porque ella, no puedo acusar o decir por qué, se había pensado como en ese lugar. Yo creo que Bullrich quiere ser esta presidenta. discusión. ¿Vos querés? Yo creo que Bullrich, siguiendo la línea de Carlos, quiere ser presidenta, aspira a llegar a la presidencia. Bueno, hoy vicepresidenta, ¿no? Porque no le va a disputar a Macri. Pero termino la idea, entonces me parece que esto se enfoca en reconquistar a su electorado y tomar la bandera de seguridad, además, bueno, viendo el proceso mundial, viendo lo que pasó en España el domingo, que un partido ultraderechista saca el 10%, entra a la muy local, pero que es un elemento que está en la disputa mundial, ¿no? Claro. Totalmente. Andrés Aciaín, a ver, ¿cómo ligamos todo esto a la economía, a lo que nos vendieron, que estábamos en el primer mundo con el G20 y volvimos a la realidad con estos números de la caída industrial, construcción? Sí, si me permitís un segundito, me salgo del rubro económico y comento algo. Sí. No, después comento lo económico. Yo creo que lo que hay del gobierno es una incapacidad en temática de seguridad, ¿no? Se ha demostrado una incapacidad total en la organización de las fuerzas, en reducir los índices, digamos, de todo tipo, digamos, tanto de lo que es choreo, asesinatos en Argentina. Y ante la falta de un control real, vende humo, que decirle a un policía, pegarle un tiro a un pibe, discutir. O sea, es como diciendo, como yo no controlo nada, comprate un arma vos y andás a salir vos a tirar tiros. O sea, lo que falta es la política de seguridad. Es un desastre la política de seguridad de este gobierno. No hizo nada. Patricia Bullrich lo único que hace es estar con servicios de inteligencia internacional viendo qué negocio de venta de armas hay. Sí. Entonces me parece que es vender humo para la campaña, pero es un eje que también está tan flojo como la inflación o el desempleo. Ese es el primer punto, digamos, no ha avanzado nada. Después, en materia económica, yo lo que veo es que los indicadores... A ver, ¿me permitís un minuto para no irnos de este tema? Porque sigue tuiteando Carrió. Vamos a verlos, a ver. ¿Por qué? Bueno, dice, a los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo... El día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho, se van a acordar de mí. Bueno, en eso también tiene razón. Gustavo, es muy interesante la reacción que tiene ese tuit. A ver. Digo, es muy interesante la reacción que tiene ese tuit. Todos los comentarios son muy contrarios a Lilita, le pegan muy duro. Uno no sabe si es esa famosa Task Force, los trolls que salieron a atacar a... Es clave ahí, claro, ¿no? La palabra fascista es La palabra clave. fascista es... Claro, es clave, porque es lo que se discute, ¿no? A ver, el otro... Los derechos humanos son de todos los ciudadanos y en especial se aplican ante la comisión de un delito. Las normas internacionales deben aplicarse. Es correcto el fallo de Rosenkrantz. Bueno, esto se va al 2x1. Al 2x1 que está a favor. Pero digo, el anterior, poné el anterior, porque el anterior es mucho lo que decíamos aquí. Muchos que dicen hay que meterle bala a los delincuentes. Dice, a los que se enojan conmigo por mi posición de inseguridad, les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho, se van a acordar de mí. Digo, esto es duro, porque ahí les está planteando también un tema hasta de clase al propio gobierno. Es un caballo de Troya que sigue metiéndose, Carrió. ¿Sabés lo que me decía la semana pasada un dirigente de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires que está muy cercano a la reta? Me decía que ellos tenían que hablar con alguno de sus funcionarios para decirle que no era correcta la postura de mano dura. Es decir, porque tenían que, aquellos dirigentes que estaban más a la derecha o tenían una posición más ortodoxa, tenían que convencerlos de que el electorado no tenía esas características. Es decir, lo que estaba diciéndome era que tenían que tratar de cuidar a lo que llamamos el tercio del medio, que es el electorado que a veces va para un lado y va para el otro, no el núcleo duro de Cambiemos. Ahora, en ese sentido,
uno puede hacer un análisis ahí. Es decir, bueno, evidentemente gran parte de los funcionarios de gobierno sí piensan como lo expresó Bullrich o la resolución de Bullrich, obvio. que es la bolsonarización de la política. Pero eso es una idea de Macri. Claro. Quien piense que lo de Bullrich no es una idea central de Macri, está equivocado. Por eso yo coincido con Raúl. Va a directamente dispara contra el presidente Carrió. ¿No? Dispara contra el presidente y espera que el presidente la escuche como siempre esperó que el presidente la escuche. El día que el presidente no la escuche, se rompe eso. Bueno, hay Esa que ver. alianza se rompe. Hasta ahora hace tiempo que no hay reunión. Hace tiempo que no hay reunión cumbre. Que no sabemos, digamos. Pero... No, ellos mismos lo dicen, los cercanos. Yo cuando leía recién el tuit, pensaba que no hay que esperar que maten a un chico de pelo largo o a alguien, a un joven por ser morocho. En esta Argentina de Macri ya mataron a alguien por tener pelo largo, por ser morocho. El caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, el caso de los chicos Cuom que matan en el norte todo el tiempo. El problema es que pasaría si matan a un chico rubio de ojos azules y tez blanca. Bueno, ahí tal vez... Ese fue el caso Bloomberg. Ahí hay que ver cómo moviliza al público de Cambiemos, que ahora está en contra también de Carrió. Ahora, vos viste el caso de Nordelta y las empleadas domésticas que no la dejan... Eso funciona en una lógica... De racismo, de discriminación, de abandono del otro, que además no tiene otra forma de llegar porque no llega al 60. Pero eso no es un clima de época. 60 a Nordelta. Pero eso no es un clima de época, a la Carlos. Claro, por supuesto que es un clima de época. Pero es un clima de época que parte de la política la quiere capturar. Acordate que gran parte del capital político de Massa lo hizo con las cámaras de seguridad. También tratan de capturar un poquito de este electorado, porque como dice Raúl, empezó la campaña. Hay que ir tomando un cachito de cada. Fijar agenda en aquellos temas donde ellos tienen poder y pueden manejarlo. Y poner este tema de la seguridad, ellos pueden decidir una cosa o la otra. No están resolviendo la inflación, no están resolviendo el empleo, no están resolviendo la recesión y te diría no están resolviendo la pobreza, ni siquiera están resolviendo lo que creyeron que habían resuelto en la Suprema Corte, porque vos nombraste el 2x1, salió 4-1. Sí. O sea, pusieron un presidente en la Suprema Corte que lo dejaron en soledad, lo dejaron en soledad. Así es. Perdón, Andrés, retomamos el tema económico. Hoy las variables todas para abajo de nuevo. Sí, por eso el gobierno tiene una visión de que los problemas económicos se solucionan básicamente por arte de que vienen de afuera y te lo solucionan. Te lo soluciona otro. Me parece que la costumbre de no hacer las cosas te lo hace la empleada. Bueno, la economía lo mismo, van a venir de afuera y nos van a solucionar los problemas, ¿no? El FMI le dio una gran ayuda, ¿no? Hay que decir claramente que el FMI jugó políticamente. Argentina incumplió todas las metas que había fijado. En 2 meses, y el FMI como respuesta le adelanta los fondos y juega políticamente, porque cuando uno ve el desembolso de fondos básicamente se concentra hasta octubre, ¿no? Hasta el momento de las elecciones, y a partir de ahí el próximo gobierno en vez de recibir tiene que poner, ¿no? Macri va a recibir cerca de 52.000 millones de dólares, el próximo gobierno va a tener que pagar netamente 57.000 millones de dólares al FMI, más cerca de 20.000 millones de dólares de vencimiento por año de las otras deudas. Una situación que básicamente lo que muestra es que este programa es un programa de emergencia para llegar a las elecciones, pero que no es sustentable tampoco para los inversores. Por eso no baja el riesgo país. Porque dicen, sí, está bien, hasta octubre lo bancas a Macri, pero yo tengo un bonito que lo quiero cobrar después de octubre. Y no hay un programa que cierre eso. Entonces estamos viviendo un pequeño periodo de timba financiera al calor de los dólares que entran del FMI hasta marzo del año que viene. Yo creo que se va a reactivar la corrida a partir de ahí, pero en un contexto económico que ni siquiera en el aspecto financiero de la deuda está solucionado. Al contrario, se empujó el default hacia el otro gobierno, a una renegociación, un nuevo acuerdo o un default. Mientras la economía real, los datos son desastrosos. O sea, la caída de la industria hoy está 12 años atrás en nivel de producción. El nivel de producción de la industria es de 2006. O sea, que hemos retrocedido en estos años 12 años para atrás nos fuimos. 3 gobiernos, 3 mandatos. Retrocedimos en una gestión en materia de producción industrial. La construcción que está empezando a caer puede moderar algo la caída porque el gobierno empezó
en un contexto electoral, alargar algo de plata para obra pública, pero no alcanza para repuntar porque el otro motor que tenía, que eran los créditos indexados, se pinchó. ¿Por qué? Porque la inflación se disparó. 45% es el nivel de inflación interanual del INDEC en la Argentina, con sueldos que el que más suerte tiene aumentó 30%. La jubilación y la asignación perdieron un 20%. O sea, el jubilado que cobraba la asignación, de cada 100 pesos que cobraba, le sacaron 20 este año. Se los manotearon. Bueno, hay un costo del swap con China, tiene un costo político, porque este mismo gobierno defenestró el swap que había hecho. Sí, eran papelitos de colores. El 99% de la gente le decís un bueno, swap, pero en el panorama piensa que es también lo turbia, un nuevo hit, claro, un nuevo reggaetón. Pero más allá de eso, digamos, los números económicos, por más que le den, lo único que aseguraron es tratar de no llegar al default, que si mientras el FMI ponga la plata, no van a caer en default hasta las elecciones. El escenario económico después en materia externa no es tan fácil como lo proyecta el FMI. Pese a que como no le pusieron ahora metas, van a cumplir, porque no hay metas, ¿no? Básicamente no hay metas, hay unas metas hasta marzo muy fáciles de cumplir, pero después puede haber un escenario de corrida cambiaria y el gobierno puede llegar a una situación económica aún más difícil que la que el propio FMI que pronostica, que es para el año que viene caída de la actividad económica, el derrumbe de la inversión. Este gobierno que decía que iba a terminar con el populismo que ausentaba la inversión, en el presupuesto dice que la inversión va a caer 9,8%. El gobierno lo dice. Claro. Entonces, el panorama económico es desolador. Hay que tener cuidado con la recaudación, porque este mes de noviembre fue muy baja, muy baja. Claro, bueno, ese es un punto, una discusión eterna entre los economistas, digamos, los que somos de este palo le decimos, ustedes ajusten para tratar de cerrar el déficit, que después le va a caer la recaudación, porque las empresas, como no venden, tienen que pagar los aumentos de tarifas, no tienen cómo financiarse y dejan pagar los impuestos. Ahora, ¿y cómo está en este clima? ¿El gobierno todavía está alto, no? ¿En intención de voto? ¿O no? No tan alto. ¿No tan alto? No, no tan alto. Si vos tomás las encuestas a nivel nacional, está suponiendo que fuera un balotaje, porque no hay escenarios hoy en día, lo único que sabemos es que Mauricio Macri va a ser candidato según él manifestó. Y del resto no hay candidatos, todavía candidatos de peso. Ahora hay una candidata que es Cristina, que no dice que es candidata, pero lo único que hay para medir es un posible balotaje entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Y hoy está parejo a nivel país. Está parejo a nivel país, pero está muy favorable para Cristina en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense, Cristina Kirchner duplica a María Eugenia Vidal. La idea de adelantar las elecciones a gobernadora en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos es una idea que el Frente para la Victoria debería oponerse, porque es muy conveniente que ella vaya. No conozco la estrategia del Frente para la Victoria, pero es conveniente que María Eugenia Vidal vaya como candidata a gobernadora 3 meses antes, no tenga oposición, gane, y después salga a hacer campaña por Macri habiendo ganado en la provincia de Buenos Aires durante 3 meses. Es una situación complicada, digamos, donde el Frente para la Victoria o el Partido Justicialista o Unidad Ciudadana, porque no se sabe cómo va a ir eso, yo les diría, tomen un ejemplo. El día que vieron un compromiso serio en el Consejo de la Magistratura, juntaron 131 firmas, se la llevaron a Monzó, Monzó se abrió los ojos, no lo podía creer, y consiguieron tener un miembro del Consejo de la Magistratura clave, que no le permite al gobierno poner y sacar jueces. Bueno, tómenlo como ejemplo de algo que se puede ¿Políticamente hay reacción de la oposición, Juan? Sí, por supuesto. Es decir, nuestra estrategia es seguir cuidando a la gente. Es decir, más que una estrategia es una convicción. Es decir, cuidándolo del desastre en términos económicos y sociales que estamos asistiendo. Es decir, estar del lado de la gente, defender a la gente. Es decir, a los ciudadanos en sus distintas variables, porque hay algunos que quizás están acuciados por cuestiones más económicas y hay otros que son más receptivos a cuestiones de seguridad u otros temas. Entonces me parece que nuestro camino de acá hasta el año que viene es este, y además con muchas expectativas, porque serían 4 años lamentables en el caso de que el gobierno vuelva a tener un triunfo electoral, porque básicamente lo que sucedió en este tiempo es la destrucción del aparato productivo que bien comentábamos recién,
Y además la descomposición de las familias argentinas, es decir, de todos los que desean vivir acá. Estamos ante un problema de verdad. Por eso yo leía en estos días un teórico de la comunicación que decía que la manipulación mediática es más efectiva que las armas, ¿no? Y es más económico incluso. Ahora, yo creo que esa manipulación de la gente, de que le miente, y además permanentemente se comprueban esas mentiras, en algún punto nos llama a nosotros a tratar de hablarle a la sociedad, diciéndole, che, esto no te comas más la curva, ¿no? Reflexionemos sobre tales temas. Bueno, es lo que pasó en estos últimos días, 3 días de una cadena nacional de medios marcándote que el G20 era lo mejor que nos había pasado, ¿no? Claro. Y mostrándote la fascinación y el cholulismo de los aviones, del vestuario, del primer mundo, sí, que te hicieron creer, o a mucha gente, que ya habíamos entrado, como decía Andrés, de un día para el otro al primer mundo. Y un G20 totalmente intrascendente en materia económica para la Argentina, ¿no? Yo te quería decir 2 cositas. Una es adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que Vidal adelante es abrir una caja de Pandora de final incierto. Me parece que es lo más probable, si va a ser un cambio electoral. La ley electoral de la provincia de Buenos Aires es insólita, las invito a leerla, no se entiende nada, es totalmente ambigua, dice que podrá juntarla. Ahora, adelantarlas de los intendentes, eso ya es otra cosa, sería acomodar el calendario electoral, que ya lo hacen los gobernadores. Ahora, hay otro elemento muy cortito, que es una nueva derecha de los Olmedo, de los economistas ultraliberales, que el gobierno lo está atendiendo, porque están pensando en candidaturas. Vamos a decir, sacan poquito, pero 3 puntos no están en condiciones están de en dilapidar. 3, 4 puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, Gustavo, que hoy, sí. perdón, chiquitito, el presidente del Banco Santander hizo una declaración: tenemos una muy buena chance de ganarle la batalla al populismo. Digo, hay un convencimiento en un sector de que van a reaccionar el año que viene, que va a reaccionar la economía, que va a reaccionar la política, que van a salir adelante, y hay todavía un convencimiento muy grande en ese sector. Pero este gobierno también hace populismo, aumentaron 1.200.000 planes sociales, mantienen la paz social en base a subsidios, en lugar de hacer políticas para sacar a los pobres de la pobreza. Ayer tuve una discusión con la asistente de seguridad de Patricia Bullrich, ¿cómo se llama la chica que estuvo en Independiente? Arieto. Me decía, los pobres son presos de los narcos. Le digo, no, los pobres son presos de la pobreza. Liberá a los pobres de la pobreza y vas a ver cómo desaparece la dependencia de los narcos. Hacemos una pausa, enseguida nos vamos a meter, está la senadora Odarda, hoy fue el ministro Oscar Aguad a la comisión que investiga las causas del hundimiento del submarino San Juan, una nueva polémica que se ha abierto, enseguida te lo contamos.